Marcelo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Buen Bueno, día. en primer lugar, más allá del impacto en la Argentina, ya compartimos las primeras repercusiones del expresidente, de Sí. Cristina Fernández, por tu expertise a nivel internacional. ¿Qué respuesta espera el gobierno argentino del mundo? Bueno, del mundo favorable. El mundo estaba muy en contra del cepo. El cepo es una medida que casi ningún país aplica. Los controles de capitales afectan mucho a las empresas y a los ciudadanos extranjeros que operan en la Argentina, que no pueden salir o disponer libremente de las divisas, algo que no ocurre salvo en regímenes de países que no tienen democracia plena. Y había una preocupación especialmente de muchos potenciales inversores. La Argentina ha creado una serie de incentivos para fomentar las inversiones, entre ellos el RIGI, incluido en la ley bases, pero el cepo era algo ahí que generaba dos tipos de problemas. Primero, la rigidez para disponer de las divisas y segundo, la incertidumbre sobre qué iba a pasar el día que se saliera del cepo y cómo iban a reaccionar los mercados. Acá el gobierno ha generado una confluencia entre salida del cepo y el acuerdo con el Fondo Monetario que le permite un respaldo en el Banco Central como para permitir flotar el tipo de cambio. Creo que el mundo lo ve con ojos muy favorables. Hablábamos hoy más temprano, Marcelo, con Carlos Castañani, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Sabés mucho de lo que pasa en el sector agropecuario y él nos decía, bueno, pulgar hacia arriba, ¿no?, con la medida del gobierno del levantamiento del cepo, teniendo en cuenta además lo que se viene, el levantar la cosecha, ahora ya se pueden a trabajar las máquinas a mediados de abril, 15.000 millones de dólares también, un ingreso directo de dinero para el gobierno, producto del sector. Efectivamente, el régimen anterior, el del cepo, el tipo de cambio fijo por debajo de los tipos de cambio de mercado, la brecha cambiaria que además estaba siendo contenida a través de intervenciones del Banco Central que le estaban haciendo perder divisas al Banco Central. Ese régimen anterior estaba ya bajo un desgaste que hacía que, por ejemplo, los exportadores a los que estás refiriéndote difirieran la liquidación de sus exportaciones, de modo que eso también contribuía como en un círculo vicioso a generar menos dólares. Tener un dólar único de mercado es el mejor incentivo para que los exportadores exporten y liquiden y para que se formen precios de manera razonable en términos de la influencia de las fuerzas del mercado. Claro, sí, en este caso será con bandas de entre 1.000 y 1.400 pesos. Por lo que creo que es un incentivo para los exportadores y también para los inversores que quieran ingresar en la Argentina. Hay, como se sabe, mucha voluntad de parte del gobierno argentino de generar inversiones, tanto de extranjeros como de argentinos que tienen fondos que tendrían que traer desde el exterior, por lo que creo que estamos en una decisión muy acertada. Ha habido un desgaste muy grande del régimen anterior, las expectativas estaban en algún momento corto, esto tiene que salir. Bueno, finalmente se terminó el régimen anterior y vamos a un régimen de mercado mucho más razonable y creo que será bien visto por la enorme mayoría. Marcelo, te hago una pregunta respecto a las inversiones que estabas hablando. ¿Vos pensás que la inversión va a ser más extranjera directa desde el punto de vista que se vuelca de la economía real o que va a ser más tipo inversiones solamente en el mercado financiero? Las dos cosas, pero en términos de inversión extranjera directa hay que considerar que hay ya 11 proyectos presentados en el marco de lo que se conoce como RIGI, el régimen de incentivo para grandes inversiones. Esos 11 proyectos acumulan más de 12.000 millones de dólares de inversiones entre todos. Eso creo que tiene que ver con aquellos sectores muy atractivos para la inversión en la Argentina, la energía, los minerales, la infraestructura, de modo que esto acelera la ejecución de esos proyectos y quizás aparezcan algunos más que todavía tenían dudas en términos de tomar la decisión o no sobre esta restricción que el cepo suponía. Por lo que yo creo que eso alienta el ingreso de inversiones. Y en términos de inversiones financieras, por supuesto, también vendrán, en eso actuarán conforme las reglas de mercado. Me parece muy importante entender que si esto se normaliza y la Argentina empieza a reducir su riesgo país, a mejorar la cotización de sus acciones y sus bonos,
podrá permitir tanto al Estado como a las empresas también financiarse en el exterior, y eso es algo muy importante para alentar también la inversión desde otra perspectiva. Claro. Recién, Marcelo, mencionabas las reglas del mercado, ¿no? Este anuncio del gobierno argentino se da en el marco de un mundo globalizado, convulsionado, inestable por la guerra de aranceles, pero también con un detalle: acuerdo con el fondo por un lado, pero por el otro renovación del swap chino. Es decir, que al gobierno argentino le conviene estar bien con su amigo ideológico, Estados Unidos, Donald Trump, pero también con su archienemigo, que es Xi Jinping en China. Bueno, yo creo que la Argentina puede elegir sus preferencias geopolíticas como lo está haciendo. Claramente plantea el gobierno en su política exterior un alineamiento con los Estados Unidos y con Occidente en general. Ha previsto el ingreso en la OSD, ha avanzado desde el Mercosur en el acuerdo con la Unión Europea, pero tiene que tener relaciones financieras, comerciales y económicas en general con todos los que se pueda tener. La Argentina no es un país que geopolíticamente sea tan significativo como para ingresar en disputas que le generen restricciones. Aquí China no solamente es un proveedor de divisas para el Banco Central en el cepo, sino también un comprador de productos argentinos, el segundo mayor mercado para las exportaciones argentinas después de Brasil, por lo que creo que hay que tener relaciones económicas, comerciales y financieras con todos. Por supuesto, la geopolítica importa en este momento más que nunca, hay que tener planes geopolíticos, está bien jugar y tener alineamientos geopolíticos, pero en la medida que se pueda hay que abrir el espectro de relacionamiento, y eso me parece que está muy bien. Y además, en el caso puntual del swap con China, hubiera sido muy inconveniente que no se pudiera renovar y que la Argentina tenido que empezar a devolver ese préstamo, porque desde el punto de vista de las reservas del Banco Central no había capacidad para esa devolución, o ahora con el acuerdo con el fondo se hubiera perdido parte del ingreso, por lo que creo que es bueno estar renovando el swap con China más allá de este muy buen acuerdo con el Fondo Monetario, y en particular algo que es muy significativo, que es la visita del secretario de Comercio de los Estados Unidos, Scott Bessent, el lunes a Buenos Aires. Es una figura de extraordinaria relevancia en el gobierno de los Estados Unidos, es quien está hoy encabezando las negociaciones con los países que quieren tratar de generar un ámbito de más concordia y armonía en el plan de aranceles y de mejores relaciones bilaterales con Estados Unidos, y que quizás venga la Argentina no solamente a dar un respaldo, sino a anunciar algún tipo de gestión en favor de la Argentina. Marcelo, ¿cómo tenemos que tomar las declaraciones de Brooke Rollins, no sé si las escuchaste, de la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, que la semana pasada le dijo que no a la carne argentina? Bueno, según escuché, lo dijo en el marco de un discurso en el cual empezó a poner ejemplos de distintos ingresos de productos que deberían empezar a restringirse. Me parece que forma parte de un lineamiento ideológico que hay en algunos funcionarios en el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos tiene algunos funcionarios que son un poco más proteccionistas y que pretenden que haya más consumo de los productos generados en su propio país, y algunos que son más globales. El secretario de Comercio, Scott Bessent, que viene a la Argentina, es de los más abiertos, de los más globales, de los que mejor entienden el mundo, como hay otros, en particular incluso el propio Elon Musk, un empresario global. Así que lo tomo como una manifestación general política. No es lo mejor, pero hay que entender que en el gobierno de Estados Unidos hay mucha manifestación de nacionalismo económico, pero después en la práctica, como hemos visto, hay algunas acciones que da la sensación de que apuntan a buscar negociaciones posteriores, y es lo que ha pasado en particular con ese gran aumento de aranceles que anunció el presidente Trump y que pocas horas después de ponerse en marcha fue suspendido por 90 días para empezar negociaciones bilaterales. Y creo que hay que esperar que estos hechos sean más relativos a un posicionamiento que a la ejecución posterior, y que el gobierno de Estados Unidos esté tratando de mejorar su relación bilateral con muchos países y no de cerrarse definitivamente. Si se cerrara más la economía de los Estados Unidos, eso sería malo para todos, incluso para los Estados Unidos. Ahora, Marcelo, perdón, en relación a esto yo pensaba que increíble, porque en 2018 vuelve la carne argentina a Estados Unidos con Trump y con Macri
Fíjate la vuelta de... para cerrar eso. No, y eso son inversiones, claramente, ¿no? Estamos Obvio. hablando de que el levantamiento del cepo es directamente proporcional a la llegada de inversiones a la Argentina. Y con esto te pregunto, Marcelo, en sintonía con los mercados Sí. agropecuarios, ¿qué tipo de inversiones requiere nuestro país? Que no sean solamente inversiones financieras, es decir, inversiones a largo plazo, de capital, que generen trabajo, que generen desarrollo económico. Inversiones de todo tipo. La Argentina es un país absolutamente subinvertido. Es un país cuya tasa de inversión es muy baja, de alrededor de 14% del PBI, mucho más baja que el promedio de la región y mucho más baja que el nivel de los países más avanzados. La Argentina tiene subinversión en infraestructura, subinversión en proyectos que podrían avanzar y que en algún caso, como en el de Vaca Muerta, ya han comenzado a avanzar, pero que vienen retrasados y que podrían hoy estar mucho más adelantados. Tiene subinversión en proyectos a explotar, por ejemplo, en el caso de la minería, donde hay todo por hacer. Y en que ya la Argentina está actuando, necesita inversión para acoplamiento tecnológico con el mundo, para mejorar la capacidad instalada, para incrementar capacidad productiva. La Argentina ha perdido espacio en la economía internacional en los últimos años por la dificultad no solamente de recibir inversión extranjera, sino de generar inversión local. Por lo que se necesita inversión, tanto privada como pública, también en infraestructura pública, en comunicaciones, en vivienda, en proyectos productivos. Somos una economía subinvertida porque durante muchos años se desalentó la inversión por distorsiones que hubo a través de políticas económicas desacertadas, y hoy la Argentina necesita inversión extranjera directa. Piensen ustedes que la inversión extranjera directa en la Argentina se redujo sustancialmente en su participación mundial. Cuando empezó el siglo, la Argentina tenía en el país un stock de inversión extranjera directa que representaba el 0,9 del total mundial. Hoy tenemos el 0,3 del total mundial. Por lo tanto, hemos perdido participación. Pero también inversión de los propios argentinos, y para eso se necesita estabilidad, ahorro, financiamiento. Así que allí hay muchísimo por hacer. También eso es una oportunidad que deberían aprovechar los inversores.